Vamos a continuar con este curso que estamos analizando a la luz de las escrituras. Aprende a interpretar las escrituras. Especialmente hoy vamos a estudiar la lección número 4 que corresponde acerca de esta pregunta de suma importancia. ¿Quién es Dios? Ese es el título de este tema que vamos a estar analizando. ¿Quién es Dios? Vamos a hablar hoy acerca del autor principal de la Biblia, porque todos aquellos que estamos interesados en conocer el contenido de la palabra, el contenido de la Biblia, es importante también que analicemos y consideremos acerca del autor principal, que es Dios mismo. Es necesario, es indispensable conocer también al Creador, a Dios. Es por eso que hoy estamos titulando este tema de esta manera en una pregunta acerca de quién es Dios, para que sea la palabra de Dios quien conteste, quien nos enseñe quién es Dios según el contenido divino que a través de las clases anteriores de este curso nos van a servir hoy para poder interpretar correctamente y tener una respuesta apropiada con respecto a esta pregunta. Así que quiero invitarlos a todos los amigos que están en la plataforma y que después por medio de Facebook estarán viendo esta transmisión. Queremos invitarlos a todos en que analicemos en primer lugar, vamos a analizar la importancia de conocer a Dios. Quiero animarlos y motivarlos en este primer punto, hablando de la importancia de conocer a Dios. Muchas personas tienen mucho interés del contenido de su palabra, pero han descuidado acerca del autor principal, de conocer también a Dios, quién es Dios. Y es por eso que vamos a iniciar aquí en esta lección hablando de la importancia de conocer a Dios. Aunque hay muchas razones que nos enseñan del por qué es importante conocer a Dios, solamente voy a mostrar aquí dos razones en este primer punto. Dos razones importantes. La primera es que la verdadera adoración no es posible sin conocer a Dios. Por si usted tiene el interés de adorar a Dios, de darle el honor y la honra que Él se merece, es necesario, es indispensable conocerle. No puedo ofrecerle algo a alguien que no conozco. Por lo tanto, es tan fundamental conocer a Dios para poder darle, ofrecerle mi servicio, mi adoración y todo lo que Él se merece en honra y gloria. Vamos a leer un pasaje muy conocido en la Biblia. Juan capítulo 4 narra acerca de una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y dice la escritura que el Señor le dijo a esta mujer, le dijo en el versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Ustedes saben muy poco de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, porque Jesús nació dentro del pueblo de Israel, fue judío, en la carne, en lo físico, él dice y enfatiza, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús le estaba enseñando a esta mujer que es importante conocer a Dios, que es importante conocer a quien le vamos a servir o a adorar o a honrar o a glorificar.
Y le dice en el versículo 24, en el mismo capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente: pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a entender este pasaje, este versículo en especial. En la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, si leemos el contexto, vamos a ver que la samaritana reclamaba ser una adoradora de un Dios, y lo hacían en un lugar en especial, en el monte donde sus padres le habían enseñado que ahí se debería de adorar. Y entonces en esa conversación con Jesucristo, ella le dice: y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén, porque en aquel entonces el pueblo judío debía adorar en Jerusalén. Pero Jesús le enfatiza diciendo que ya no es necesario Bájate de ahí, el bájate de ahí. lugar, ya no es necesario el lugar geográfico, o ya no es importante el lugar, porque, aquí está la clave, porque Dios es espíritu, y por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí lo importante de una adoración es que sea espiritual, sin importar el lugar físico, si tiene que ser Jerusalén, si tiene que ser el monte de Jacob donde adoraba la samaritana. Podemos hacerlo en cualquier lugar, siempre y cuando sea espiritual y conforme a la verdad, porque Dios es espíritu. Dios puede estar en este lugar y en todo lugar a la vez, porque es espíritu. Y por eso estamos conociendo la importancia de conocer a Dios, de saber quién es Dios. Y Dios, dice la Biblia, que es espíritu. Aunque en la palabra de Dios se ilustra a Dios con partes humanas, es decir, muchas veces se le atribuye o se le personifica con cualidades humanas. Eso no significa que Dios sea un humano como nosotros, sino es para que nosotros entendamos que Él nos ve, que Él nos escucha y que Él ha hablado de muchas maneras. Sin embargo, Dios, dice la Biblia de una forma clara y enfática, que Dios es espíritu. No lo podemos ver físicamente porque no posee un cuerpo físico, pero Él sí nos ve muy bien a nosotros. Entonces, la importancia de conocer a Dios, en primer lugar, es para que una adoración sea acepta, sea correcta. No sería una adoración verdadera si no lo conocemos. Dice Hechos capítulo 17, versículo 23. Este texto está en un contexto de cuando Pablo, el apóstol, se encontraba en la ciudad de Atenas predicando, y esa ciudad tenían diversas creencias, muchas ideologías, habían también muchos filósofos, y dice en Hechos 17, 23, dice la palabra: porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, dice el apóstol Pablo, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido, a un Dios desconocido. Eso decía la inscripción en un altar en Atenas. Y Pablo dice: cuando yo vi eso, bueno, quiero decirles lo siguiente: este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Quiero hablarles acerca de Dios, porque veo que son muy religiosos, veo que son muy devotos, tienen ahí una inscripción diciendo al Dios desconocido. Ellos están intentando adorar a un Dios que no conocen. Y por eso Pablo aprovecha la oportunidad en decirles de que a ese Dios que no conocen es a quien les voy a presentar, a quien aquí en este momento también su servidor es de quien va a hablar.
Es la oportunidad porque es importante conocer a Dios para la verdadera adoración, en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante conocer a Dios porque todos aquellos que han entendido que buscar de Dios no es para beneficios materiales, sino para beneficios espirituales, para buscar la salvación de nuestras almas, es entonces importante que entendamos hoy que una de las razones por el cual es importante conocer a Dios es que la salvación no sería posible sin conocerle. Nadie va a poder salvarse si no le conoce. ¿Y cuán serio es este punto? Porque dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Quiero que analicemos este versículo de la Biblia. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti. En otras palabras, no habrá vida eterna sin conocerle. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer a Dios? Otro pasaje que vamos a ver en Hechos 17:23, como Pablo mencionó, y lo acabamos de ver hace un momento, es que él dijo, a ese Dios no conocido es a quien les voy a presentar, es de quien voy a hablar. Y Efesios 5:8 dice lo siguiente, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. En otras palabras, toda persona que todavía no conoce a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, dice Pablo a un grupo de creyentes, les dice, antes ustedes vivían así, pues no le conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Cuán importante es conocer a Dios? Muchísimo, muy importante. Sin conocer a Dios, no lo olvide, la adoración no sería aprobada y la salvación no sería otorgada. Es bien importante conocer a Dios. Qué triste es que la mayoría de personas puede proclamar, puede decir Dios en muchas formas, en diferentes circunstancias. La mayoría clama a Dios y le pide a Dios, pero ¿realmente le conocen? Esa es otra cosa. Saber que existe, ese es un punto, pero conocerle, ese es otro tema que merece más importancia porque es lo que estamos analizando en este primer punto de esta lección número 4 acerca de quién es Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la definición del término Dios o de la palabra Dios o del nombre que por el cual se identifica a Dios. Dice el diccionario teológico acerca de la definición que esta palabra, este término Dios, viene del hebreo Elohim y del griego Theos. Por eso a las personas que hoy no creen en Dios se les dice ateos, porque a es contra y Theos es Dios en griego. Por esa razón vemos aquí claramente que el diccionario dice que esta palabra, este término Dios viene del hebreo Elohim y del griego Theos, y que esto es lo que define el diccionario, que Dios es ser supremo, absoluto e infinito por excelencia, creador de los cielos y de la tierra, eterno e inmutable, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios es espíritu. Ser que no ha sido creado es la razón primera y última de todo lo que existe. Esto es lo que significa este término. Por eso este término, esta palabra o este nombre descriptivo no se le atribuye a cualquier ser,
sino únicamente a la divinidad o a la deidad. Únicamente, exclusivamente. Este término no se le puede atribuir a cualquier ser, mucho menos a un ser insignificante como nosotros, porque esta palabra ha sido muy mal aplicada, muy mal usada. Hoy en el mundo que se vive, la mayoría de personas quieren tener dioses y dicen tú eres mi Dios o tú eres mi ídolo, cuando en realidad eso es grave, es grave. No se le puede atribuir este término a cualquier ser. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a ver aquí hablando de la definición de esta palabra, de este término, de este nombre descriptivo. Es importante aclarar que este nombre, el nombre Dios, es un nombre plural. Es un nombre plural. Este no es un nombre propio como Pablo, Juan, Mateo. Esto no es un nombre propio, sino es un término, un nombre descriptivo que se le atribuye a la divinidad, a la deidad. Y este término que vamos a estar analizando aquí en este segundo punto de nuestra lección es plural. ¿Cómo plural? Vamos a verlo bíblicamente en Génesis 1:26. Y quiero que pongamos atención a este versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Así que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero la pregunta es, ¿quién nos creó a nosotros? Y podemos concluir, Dios. Bueno, ¿y quién es Dios? El versículo dice que Dios dijo, hagamos. ¿Qué es lo que nos enseña este verbo, hagamos? Que no está hablando una sola persona. Por eso es que Dios, el término Dios es plural, no es singular. Si fuera singular, que detrás de esa deidad, de esa divinidad, si hubiera una sola persona, entonces dijera el texto de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, haré al hombre o voy a hacer al hombre. Y no dice haré o voy a hacer, sino dice hagamos al hombre. Entonces, si Dios está diciendo hagamos, es ahí donde vemos que este término es plural, que hay más de una persona incluida en esa divinidad. Más adelante vamos a ver quiénes son esas personas que lo integran. Pero es importante, a la luz de la Biblia, enfatizar estos detalles para poder entender. Así que siguiendo con que el nombre Dios es un nombre plural, otro pasaje, Génesis 3:22, vamos a ver Génesis 3:22, dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando los primeros seres habían pecado, dice la escritura aquí que Dios dijo lo siguiente. ¿Qué dijo Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros. Y nótese esta palabra nuevamente. Es como uno de nosotros. No está diciendo es como yo, como si fuera una sola persona que la integrara, sino es como uno de nosotros. ¿Quiénes están entonces detrás de ese término llamado Dios o de esa divinidad o de esa deidad? Hay quienes han hecho la suposición de que a lo mejor estaba hablando con los ángeles, que estaba hablando con los ángeles y por eso dijo, hagamos al hombre o es como uno de nosotros. Y yo siempre he dicho, si estuviera hablando con los ángeles, entonces el creador de nosotros ya no solamente sería Dios, sino también los ángeles serían los creadores de los seres humanos, porque Dios dijo, hagamos al hombre.
Y aquí en este pasaje dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y esto es importante de enfatizar. Otra escritura en Génesis capítulo 11, verso 6 dice lo siguiente. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y esta palabra es clave, y esto lo vamos a aclarar un poco más. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando había incrementado la población, la humanidad, estaban planeando ir al cielo bajo otra forma que Dios no había autorizado. Y como todos tenían un lenguaje, pues todos estaban perfectamente unidos. Fue entonces donde se confundieron las lenguas y surgieron muchos idiomas en la tierra. Pero mientras tanto, dijo Jehová, ¿qué es lo que dijo Jehová? El pueblo es uno. ¿En qué sentido el pueblo es uno? No en la unidad de uno, sino en el sentido que están unidos. Y esto es importante porque el uno en la Biblia no siempre se refiere a la unidad de uno, sino también el uno se usa figuradamente para referirse a la unidad que hay en algunas personas mencionadas en la Biblia. Por eso es importante notar esto porque Dios dijo, Jehová dijo, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y lo que vamos a enfatizar es el versículo 7, porque el 7 dice lo siguiente, ahora pues, ¿quién dijo? Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. He preguntado a muchos lectores de la Biblia, ¿quién confundió las lenguas? ¿Quién dio diferentes idiomas? Porque antes era uno solo el lenguaje. Y la mayoría de los lectores de la Biblia dicen Dios, porque fue Dios quien dijo, vamos a confundir las lenguas. Pero ¿quién es Dios? Bueno, estamos ahorita definiendo el término, que este término, esta palabra, este nombre descriptivo, Dios, es plural. Y por eso es que en el versículo 7 dice, descendamos y confundamos. Jehová dijo, descendamos. ¿Con quién está hablando? ¿Con los ángeles? ¿O con algunos seres humanos? No, lo vamos a entender más en un momento que vamos a analizar otros pasajes. El punto es entender cómo Jehová dijo, descendamos y confundamos. Esto implica que no hay una sola persona. En singular no se está hablando, sino en plural. Ahora, una vez que tenemos esta información, vamos a considerar otros términos dados a Dios, según Hechos 17:29. Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nadie debería comparar la divinidad, y vamos a ver a quién se refiere aquí con este término. Nadie debería comparar la divinidad con cosas creadas, con oro, con plata, con piedra o escultura de arte o cualquier otro tipo de imaginación de hombres. No se puede comparar, dice este pasaje. Pero ¿quién es la divinidad? El diccionario teológico dice que esta palabra divinidad, esta palabra significa lo siguiente: actuación conjunta y armónica de la naturaleza y de los atributos naturales y morales de Dios que hacen de él lo que realmente es, el ser supremo por excelencia, el Dios único y verdadero. Por esa razón, este término, esta palabra, divinidad, también es aplicable para Dios. También es aplicable. Otro término que Colosenses capítulo 2, verso 9 nos da es la siguiente. Porque en él habita
y está hablando especialmente de Jesucristo, el escritor está enfatizando a Jesucristo diciendo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? ¿Qué significa? Dice el diccionario que esta palabra es el conjunto de los atributos absolutos e intransferibles que hacen de Dios el ser supremo por excelencia, lo mismo que divinidad. Por eso es que cuando decimos la santísima divinidad o divinidad o la deidad, estos términos son aplicables para Dios. No se pueden usar para otro ser que no sea Dios mismo. Ahora, una vez que entendemos esto, ahora sí viene el punto que vamos a considerar quién es Dios entonces, porque estamos entendiendo después de ver el diccionario que Él es el todopoderoso, el creador, omnisciente, omnipresente, Dios es espíritu, y que el término que se le da a Dios como divinidad, como deidad y aún el término Dios es plural, no es singular. Entonces, vamos a entender aquí en este tercer punto acerca de nuestra pregunta, ¿quién es Dios? Hablando del autor principal de la Biblia. Y quiero dejar muy en claro, aunque de forma breve y sencilla, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni uno más y ni uno menos. La deidad se halla constituida por tres personas, todas eternas, todas iguales, todas divinas, que son una en esencia, en propósito, en función. Y no olvide este detalle, no olviden este detalle de que estamos hablando quién es Dios. Y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la deidad está constituida por tres personas. ¿Y quiénes son esas tres personas divinas? Esas tres personas divinas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que quiero presentarles esta armonía de las Escrituras, de que el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, comienza hablando en el primer versículo de Dios. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza hablando el primer libro de la Biblia acerca del autor principal de la Biblia y por ende el creador de todo el universo. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba también en el principio? El Espíritu de Dios. Y Juan 1:1 nos revela que hay alguien más que estuvo en el principio, haciendo énfasis a la creación, al principio de la creación, en el Génesis, porque Génesis significa principio. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si leyéramos el contexto del versículo 1, para los que tienen una Biblia en mano, pueden leer el versículo 14 y van a darse cuenta que ese verbo del que habla el versículo 1 es Jesucristo, quien, siendo Dios, tomó cuerpo humano, porque nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Por esa razón, encontramos que en el principio de la Biblia empieza hablando de Dios. ¿Y quién es Dios? Aquí estamos aclarando, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estuvieron los tres en el principio? Claro que sí. ¿Estuvieron los tres trabajando unidos? Por supuesto. Por eso cuando leemos, hagamos al hombre, oh, ahora entiendo quiénes son los que están participando en la creación de la humanidad y de todas las cosas.
Cuando decía Dios, descendamos y confundamos, ahora entendemos quiénes están juntos trabajando. Cuando decía, ahora el hombre es como uno de nosotros, ahora entendemos quiénes son los que han estado siempre juntos trabajando. ¿Y saben qué es lo hermoso de esta armonía que estamos presentando en estos pasajes de la Biblia? De que el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Y el último capítulo y los últimos versículos de la Biblia, se cierra la Biblia hablando de Dios. La Biblia empieza hablando de Dios y termina hablando de Dios. Y vamos a verlo en el último capítulo de la Biblia, en el último libro y en el último capítulo y en los últimos versículos. Miren cómo concluye la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y miren quién está hablando aquí. Yo, Jesús. Vean cómo Jesús enfatiza. Yo, Jesús. Y luego en el verso 17, Jesús dijo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, venga. Bueno, todo eso dice el versículo, pero noten quién más está en el fin de la Biblia. Está Jesús, está el Espíritu y miren quién más. Verso 18 dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en ese libro, porque nadie le puede agregar y nadie le debe quitar, porque trae consecuencias. Vienen plagas, dice ese libro. Pero el punto aquí es quiénes están ahí concluyendo en el relato de la Biblia. Está Jesús, está el Espíritu Santo y está el Padre, Dios el Padre. ¿Quiénes están en el principio? Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo hecho carne, que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta esta perfecta armonía para que entendamos quién realmente es Dios? Un solo Dios. No vaya a confundir, como muchas personas han confundido esta enseñanza y creen, bueno, entonces está enseñando que hay tres dioses. No hay tres dioses, hay un solo Dios en tres personas. ¿Y cómo es posible un Dios en tres personas? ¿Cómo puede ser posible? Porque la mayoría piensa que es una persona quien la integra, con tres funciones, dicen algunos. Es decir, un Dios, una persona con tres funciones, función de Padre, función de Hijo y función de Espíritu Santo, pero no son tres personas diferentes. Y aquí está la clave donde vamos a explicar de que es un solo Dios, porque recuerden que ese término Dios es plural. Si fuera una sola persona, entonces se contraería la Biblia cuando dice, hagamos al hombre. Debería decir, haré. Y estaría ahí un gravísimo error gramaticalmente escribiéndose así en muchos pasajes. Pero la Biblia no tiene error. Es perfecta, es de Dios. Por lo tanto, debemos analizar con mente abierta de que es posible un solo Dios en tres personas. ¿Y quiénes la conforman? Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No es que forman una sola persona, eso no dice el pasaje, eso no dice el texto. Estos tres son uno. ¿En qué sentido son uno? Por eso enfaticé, recuerdan que hace un momento hablamos de cuando Dios confundió las lenguas y que el pueblo era uno. ¿Cómo puede un pueblo ser uno? Obviamente que no puede ser uno literalmente, de la unidad de uno, sino el uno en la Biblia implica también unidad. Se usa figuradamente para referirse a unidad. Y vamos a poner aquí algunos ejemplos para entender mejor. Pero nótese que siempre están los tres trabajando juntos, unidos, unidos, perfectamente unidos. Y Mateo capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente, habla del bautizo de Jesucristo
Y habla aquí la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿quién se estaba bautizando? Jesús. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿a quién vio Jesús después que fue bautizado? Dice la Biblia claramente que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No que venía en un cuerpo de paloma o en forma de paloma, sino venía como es una comparación. Es decir, se pudo ver al Espíritu Santo corporalmente en esa ocasión. Pero ¿quién se estaba bautizando? Jesús. ¿Quién venía sobre él? El Espíritu de Dios. Así que entendamos este relato. Jesús se está bautizando en la tierra, o sea, es decir, en este mundo, obviamente en agua, en el río Jordán. Él se está bautizando. Hay alguien que viene como paloma, descendiendo del cielo, es el Espíritu Santo. Y luego el 17 dice, y hubo una voz de los cielos. Se escuchó en el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién estaría hablando en el cielo? ¿Un ángel? ¿Un ángel se atrevería a decirle a Jesús, este es mi Hijo? ¿Creen ustedes que un ángel está en el cielo hablando que Jesús es su Hijo? Obviamente que no. Es el Padre. El Padre en el cielo dijo, este es mi Hijo. El Espíritu Santo venía en forma corporal hacia él y Jesús era el que se estaba bautizando. ¿Es la misma? ¿Es el mismo ser? ¿Jesús con el Padre? ¿Jesús con el Espíritu Santo? No. ¿Los tres tienen los mismos atributos? Sí, pero en diferentes funciones. Cada uno tiene su función, pero los tres forman un solo Dios. Es por eso que se ha adoptado el término Trinidad para Dios, porque Trinidad está compuesta de dos palabras, tri, que son tres, y la otra parte significa unidad. Tres unidos, perfectamente unidos, porque están bien unidos. No está mal mencionarle también Trinidad, porque son tres, perfectamente unidos. ¿Y qué vemos aquí en primera de Pedro 1:2? Vamos a ver, y así hay muchísimos textos. No nos daría el tiempo para hablar de todos los pasajes que expresan quién realmente es Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nótense cómo se expresan a los tres: Padre, el Espíritu y Jesucristo, que es el Hijo. Ellos siempre han estado los tres trabajando. El problema es que los que no los conocen pues nunca lo habían notado, que ellos siempre desde el principio han estado trabajando unidos. Uno hace una cosa, el otro otra, pero perfectamente unidos por una misma causa, por un mismo propósito. Por eso es que siempre en la Biblia los vamos a ver, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre los vamos a ver perfectamente unidos. Y aquí quiero explicar acerca de la unidad de Dios. Acerca de la unidad de Dios. Hablando de la unidad de Dios, Mateo 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí es donde ha causado confusión a muchos lectores, porque por el simplemente hecho de leer que uno es, todos lo atribuyen a que Dios es una sola persona. Pero como ya hemos avanzado hasta aquí, si entendemos que Dios es una persona, entonces ya se contradijo con todos los otros textos que hemos leído. Y la Biblia no se contradice. Tiene una explicación esto. Y aquí está la clave de que Juan 17:21 dice lo siguiente:
son palabras de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Por eso hay que considerarlo bien, cómo Él aclara, enseña qué es lo que realmente significa que Dios es uno. Y dice lo siguiente en Juan 17:21, para que todos, porque Jesús aquí estaba orando a su Padre, y Jesús dijo, para que todos sean uno. Jesús también desea que todos seamos uno, pero no que automáticamente todos nos vamos a convertir en una persona. Eso es imposible. Entonces, ¿en qué sentido Jesús quiere que todos sean uno? ¿Cómo puede ser posible que muchas personas sean uno? Sí, porque el término o la palabra que uno se refiere a unidad y no a la unidad de uno. Es por eso que Jesús dijo, para que todos sean uno, y aquí está la clave, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, hablando de sus discípulos, sean uno en nosotros. Jesús se cuenta, pero incluye a quién. ¿Solo Él es Dios? No. En nosotros, que todos sean uno como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Y luego dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido todos podemos ser uno? ¿Y en qué sentido Dios es uno? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Vean cómo Jesús involucra al Padre, involucra sin duda al Espíritu Santo. Y dice, así como nosotros somos uno, así también que ellos sean uno. Entonces aquí nos va a aclarar qué es lo que significa uno en este contexto. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El plan, el deseo de Jesucristo en la tierra fue que todos sean uno, pero lamentablemente no existe esa perfecta unidad, y no porque el Señor haya fallado en su deseo, sino porque la mayoría de personas no están enfocados en conocer realmente la voluntad, el contenido de la palabra de Dios y de conocer realmente quién es Dios. Porque el día que todos lleguemos a conocer quién realmente es Dios, vamos a ver cómo ellos han estado perfectamente unidos y que por eso quiere que nosotros también estemos en esa perfecta unidad. Pero ahora se dan cuenta de que uno aquí en este contexto de que Dios es uno, no se refiere que sea una persona, porque muchos pasajes ya probaron que el término Dios es plural y muchos pasajes han comprobado y hay muchos más que no estamos tomando en cuenta aquí por el tiempo, porque solamente estamos haciendo un breve resumen, pero muchos pasajes prueban, muestran que son tres, no más y no menos. Así que es muy importante conocer que Dios no hay una sola persona involucrada o que forma parte de la divinidad o de la deidad. Son tres divinas personas y le atribuimos como personas no como nosotros, común y corriente, porque Dios es espíritu, son divinas, son divinos, y por eso es que tenemos que considerar la importancia de conocer a Dios, porque nuestra adoración no sería apropiada si no saben a quién le están ofreciendo sus sacrificios, si no tienen ni la mínima idea, y la salvación sería imposible. Es muy fundamental, muy fundamental. Y también hemos visto cómo son tres los integrantes y ojalá que los que ya tenían este conocimiento básico
pueda afirmar la fe y los que no puedan considerarla para aceptarla voluntariamente según el análisis que hemos hecho, porque lamentablemente la ignorancia de esto ha causado mucho daño, mucha división, mucha confusión, mucha controversia, porque hay quienes hasta se han llegado o han llegado a blasfemar contra Dios, porque rechazar a uno de los tres es rechazarlos a todos porque están perfectamente unidos. Por eso no es apropiado que alguien se atreva a blasfemar porque tendrá severas consecuencias. Sin embargo, se respeta la decisión porque aún hay ateos, es decir, quienes no creen ni siquiera en su existencia, menos que estén interesados como nosotros aquí en conocer en quién es Dios. Quizás también la lección no sea suficiente para ampliar más el panorama de este tema. Es un tema profundo, un tema que incluye muchísimos pasajes y tiene muchas subdivisiones de este tema. Pero bueno, si en algo pudo ayudarles, esto les va a servir como un conocimiento básico, pero también si necesitan más información de este tema, pueden escribir un mensaje ya directamente y podemos, no sé, aclarar más si tienen alguna duda de que si Jesucristo sea Dios o el Espíritu Santo son los más rechazados en el mundo. Del Padre nadie tiene duda. Donde ha habido lamentablemente mucha confusión y negación, rechazos, es acerca de Jesús. Hay quienes tienen a Jesús que no es parte de la divinidad de Dios. U otros rechazan al Espíritu Santo, pero ojalá no sea el caso en nosotros, pero si lo fuera, podemos estudiarlo con más detalles para que pueda llegar a la comprensión según la voluntad de nuestro Dios. Pero también se respeta la decisión. Pero un día que demos cuenta, van a terminar creyendo la verdad de Dios, solo que demasiado tarde. Esperemos que no sea el caso en ninguno de los que estamos aquí en esta plataforma y de los que a través de Facebook están viendo estas transmisiones. Dios les bendiga. Vamos a pasar a un momento de preguntas o comentarios si hubiera para nuestros amigos que están aquí por primera vez o más de una vez ya en las clases. Así que vamos a dejar un espacio para eso.